¡Wow! ¿Qué cocinaste que huele delicioso? ¡Hey! ¿Cómo estás? Claro, pruébalos, son brownies. Bueno, vamos a ver si saben tan bien como se ven. Bueno, ¿qué te parecen? Están deliciosos. ¿De qué están hechos? Es un ingrediente un poco inusual. Están hechos de frijoles. No puede ser, me estás tomando del pelo. No, no te estoy tomando el pelo. Realmente están hechos de frijoles. ¡Wow! Están increíbles, le tienes que pasar la receta. Por supuesto, los ingredientes que necesitas son los siguientes. Los ingredientes son 2 tazas de frijol cocido, alrededor de 400 gramos, 1 taza y media de avena, 150 gramos, 4 cucharados de cacao en polvo, 20 gramos aproximadamente, 1/3 de taza de agave, alrededor de 100 gramos, 2 cucharadas de aceite de coco, alrededor de 30 gramos. Para endulzar vamos a usar esencia de vainilla, stevia, canela y una pizca de sal. Spray antiadherente, media taza de leche de almendras, asegúrate que sea sin endulzar. Y finalmente, 20 gramos de chocolate. Yo encontré este en el supermercado, que es 60% cacao, y lo más importante es que no contiene ingredientes de origen animal. Primero que todo, vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Lo siguiente es rociar un poco de spray antiadherente en una refractaria apta para el horno. Comenzamos pues. Añadimos los frijoles a un procesador de comidas, después la avena, media taza de leche de almendras, 1/3 de taza de agave, una pizca de sal, 2 tapitas de esencia de vainilla, canela al gusto, media cucharadita de stevia, 4 cucharadas de cacao en polvo, 2 cucharadas de aceite de coco, pero lo queremos en su forma líquida, así que lo vamos a llevar al microondas por 1 minuto. Ya tenemos el aceite de coco en su forma líquida y ahora lo agregamos al procesador de comida. Ahora simplemente procesamos. Mientras que estamos procesando, vamos a cortar los 20 gramos de chocolate que tenemos en pequeños trozos, esto para decorar los brownies. Esta es la contextura que queremos. Ahora vamos a poner en un recipiente. Yo puse una toalla debajo para poder darle unos golpes y que la masa me quedara bien distribuida. Lo siguiente es adornar con el chocolate. Ahora vamos a hornear por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, retiramos, con precaución, usa guantes. Y vamos a dejar enfriar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, vamos a llevar al refrigerador por 10 a 15 minutos más para que los brownies queden bien firmes. Finalmente, vamos a cortar en 8 pedazos. Aquí tienes el producto final. Nos salieron 8 brownies. Cada brownie tiene 6 gramos de grasa, 35 gramos de carbohidratos y 7 gramos de proteína para un total de 224 calorías. Bueno, esa fue la receta del día de hoy. Espero que te haya gustado y lo más importante es que la intentes. Te darás cuenta que no necesitas productos de origen animal para conseguir recetas súper deliciosas. Cuando hayas hecho los brownies, tómales una foto y me etiquetas en Instagram. Me encanta ver cómo te quedaron todas tus recetas. Si no te has suscrito al canal, hazlo
para que no te pierdas ningún video que tenemos preparado este nuevo año. Y además, date una vuelta por el canal para que veas los anteriores videos de recetas, nutrición, entrenamientos, todo lo relacionado con fitness. No siendo más, nos vemos en el próximo Natural Fitness TV.